Y en este momento, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, continuamos con el momento mariano, momento de formación mariana aquí para todos ustedes, dejándonos mirar por nuestra madre. También aprendemos de ella para seguir alcanzando a través de ella las gracias que necesitamos para caminar en gracia de Dios y en su presencia. Y con nosotros hoy, como cada lunes, nuestra hermana Irma Citalán, acompañada por nuestro querido Pepito Álvarez. Que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos Muy buenas tardes, queridos radiocreyentes de María Evangelizadora Radio. Buenos días, Pepito. Buenos días, José. Dios les bendiga en este día tan hermoso, en este día tan especial para nosotros los católicos y especialmente los católicos de América, porque decimos que nuestra Madre María de Guadalupe es la reina de las Américas. Y por supuesto, me imagino que Pepito está muy contento y muy feliz de estar hoy celebrando a nuestra Madre hermosa, la Virgen María de Guadalupe. ¿Así es, Pepito? Sí. Qué alegre. Aquí estamos una vez más, un lunes, poniéndonos en la presencia de Dios, agradeciendo nuestra vida, agradeciendo esta oportunidad que tenemos hoy. Y es momento no solamente de poner nuestras peticiones, hermanos, en las manos de nuestra Madre María de Guadalupe, sino también poner nuestra oración de agradecimiento por este momento, porque tengamos esta oportunidad de estar reunidos a través de la internet y que podamos juntos unirnos a elevarle ese saludo angélico a nuestra hermosa Madre de Guadalupe el día de hoy, 12 de diciembre. Vamos a unirnos todos con nuestras peticiones, pero también con nuestro agradecimiento a esa madre que sabemos que la va a llevar a su hijo y su hijo al Padre. Y que ahí está nuestro Señor para escuchar nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y continúa por del Espíritu Santo. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre nuestra, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora de mortis nostre. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase con tu palabra, Madre Santísima María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre nuestra, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora de mortis nostre. Amén. El Verbo de Dios se hizo carne. Habitó entre nosotros. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre nuestra, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora de mortis nostre. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lleguemos por los méritos de su pasión y de su cruz a la gloria de su resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era lo positivo, pues no sigas en tus hijos. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gracias, Pepito, por acompañarme en este día tan especial. Vamos a seguir con el momento mariano, con esta reflexión del día de hoy que hemos traído para ustedes, mis queridos radiocreyentes, esta serie que hemos titulado La Dulce Espera de María. Ya hemos tenido varios días con nuestras hermanas Araceli, Maribel y José también, que nos ha apoyado. Y hoy queremos seguir con esta meditación, con esta reflexión. Y hoy el texto que nos toca reflexionar es Mateo 1, 18 al 24. Y este evangelio, mis hermanos, es tan hermoso que creo que no nos alcanzaría el tiempo para meditarlo, porque es tan profundo. Es un título que me encanta. María y José escriben una historia de amor única e irrepetible, porque ambos confiaron de Dios. Así es, mis hermanos, así es este pasaje. Voy a leerlo de las Sagradas Escrituras. Mateo 1, 18 al 24. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis hermanos, les comentaba al inicio que esta porción de la Biblia es una historia única e irrepetible de amor. Y así de rico está este pasaje evangélico. Mateo en su evangelio nos habla hoy de Jesús, pero nos habla en distintos puntos a través de los versículos que leímos. En primer lugar, nos habla de su origen divino, que fue concebido por el Espíritu Santo. Ya lo habíamos comentado en días anteriores, que fue por medio del Espíritu Santo que se encarnó en María, nuestro Señor Jesucristo. Pero la otra situación divina, mis hermanos, es que vino Jesús al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. A todos nosotros, sus hijos. Nosotros somos parte de ese pueblo. Y también por nuestros pecados fue que Jesús vino. Y ya sabemos cómo pasó su vida y que murió en una cruz por nuestros pecados. El segundo punto de este evangelio habla de su linaje, que también ya en una sesión, en una reflexión anterior,
ya se comentó la importancia del linaje de Jesús a través de José, su padre adoptivo. Pues al mismo tiempo vemos que este linaje vino de Dios mismo a través de la descendencia del rey David. Y ahí ya también se comentó esto anteriormente. En tercer lugar, vemos que el nombre de Jesús revela su misión al mundo. ¿Y cuál fue la misión? Salvar a su pueblo. Jesús es la salvación, mis hermanos. En cuarto lugar, en él tiene cumplimiento lo profetizado en el Antiguo Testamento. Y ahí nos lo comenta Isaías 7:14, sobre esto que se cumplió en este Evangelio de Mateo. Y también este Evangelio nos relata la garantía de la presencia de Dios, pues Él, a través de su Hijo Jesús, es el Dios con nosotros, mis hermanos. Esta es, en síntesis, parte de esta riqueza, de esta reflexión que hoy nos hace Mateo en su capítulo 1, versículo 18 al 24. Pero veamos, mis hermanos, un poco más despacio, porque creo que todos hemos tenido, al igual que nuestra hermana que decía que ha sido difícil para ella empezar a amar a María, o no encuentra la forma, pues creo que todos hemos pasado esas fases, esas situaciones, pero poco a poco dejándonos llevar por esa misma fuerza del Espíritu Santo, vamos a ir caminando, y qué mejor que de la mano de María para conocer más la palabra del Señor. Veamos entonces, a mí me llama la atención el versículo 18, porque dice, algunas versiones dice que estaba comprometida, otras versiones de la Biblia dice que estaba desposada con José. Pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Vivía con él? ¿No vivía? ¿Estaban casados? ¿No estaban casados? Creo que nosotras las mujeres somos muy observadoras y a veces nos da duda, ¿cómo fue eso? Y entonces, en el versículo 18 nos dice que María estaba desposada con José, descendiente del rey David. Y según las leyes de esa época, mis hermanos, en ese momento de estar desposados, es decir, en estos momentos que vivimos, es estar comprometidos. O sea, esa es la mejor equivalencia. Pero a diferencia de nosotros, que si hoy en día estamos comprometidos, puede suceder alguna eventualidad y el compromiso se puede disolver y no pasó nada. Sin embargo, en esa época, las leyes, pues se consideraba que eran esposos. En la cultura hebrea, el matrimonio no se entendía como hoy nosotros lo entendemos y como lo vivimos, como un intercambio solemne de consentimientos que hacemos en un momento determinado en el tiempo. Para los judíos no era de esa forma. El matrimonio era un estado y una relación jurídica que se constituía por varias etapas, pero especialmente 2 etapas muy bien marcadas. La primera consistía en el compromiso, donde se llamaban los esposales. Y es ahí donde ese momento se encontraban María justamente y José en el compromiso, o ellos eran los esposales. Y el segundo momento, un tiempo después, generalmente era un año, donde se realizaba la confirmación de la unión marital mediante un ceremonial que incluía una recepción de la esposa en la casa del marido. Los esposales entonces celebraban en la casa de los padres de la novia y muchas veces había un contrato por escrito, preparado por los sacerdotes y comprado por el novio. Lo más importante eran los ritos, entre ellos la declaración del compromiso, donde el novio le decía a la novia: he aquí tú eres mi prometida. Se le entregaba también una moneda a modo de aras. La novia repetía lo mismo y se estipulaba una cantidad de dinero que en el caso
si fuera el caso de romper el compromiso, el novio tenía que darle a la novia. Pero también en esa época había un precio de compra que el novio estaba obligado a entregar al suegro para compensar los servicios de la doncella que realizaba en la casa paternal. Este pago se entregaba hasta la confirmación del matrimonio. Es así como que entre tiempo uno y otro la novia seguía viviendo en su casa. O sea, en ese tiempo del compromiso que eran esposales, ella seguía viviendo en su casa. Y este era justamente el estatus de esa relación de José y María, donde ella estaba con sus papás y José estaba en la casa con sus papás. No se había dado todavía la confirmación matrimonial, ¿verdad? Lo importante de este primer acto es que cuando eran esposales, el compromiso surtía efectos como que fuera ya un matrimonio. La única diferencia es que no vivían juntos, pero ya eran considerados marido y mujer. Y la infidelidad de la esposa en esa época se catalogaba como adulterio y era castigada, por supuesto, como un adulterio. Imaginémonos entonces cómo era la situación de María después que concibió a Jesús. O sea, el miedo, el temor que ella tenía, porque para la gente, para todos, era un adulterio, porque ella iba a estar embarazada de alguien que no era su marido. José y María entonces ya habían celebrado los esponsales cuando ella recibió el anuncio y aceptó ese fiat divino de que tanto hablamos. Aceptó tener a Jesús. José, nos dice las Escrituras, que al darse cuenta de que su comprometida, su prometida, su esposa, estaba embarazada, en vez de denunciarla como adúltera, porque era lo que correspondía en esa época, él decide en secreto repudiarla, dicen algunas versiones, dejarla, dicen otras versiones, abandonarla o irse, ¿verdad? Es lo que podríamos decir, en silencio. Desde ahí empezamos a ver esa figura importante de José. Y creo que esta es una situación bastante humana, mis hermanos, que no hombre haría lo mismo. Si su novia le dice, mira, estoy embarazada de alguien más, pues yo creo que la primera reacción es eso. Bueno, dejar maltratarla, incluso decirle palabras muy fuertes. Pero todo silencio. Y en su corazón, él decide dejarla. ¿Pero qué pasó? ¿Qué nos siguen narrando las Escrituras? Dice que tuvo un sueño donde él recibió revelación. Y en esa revelación el ángel del Señor vino. ¿Cuál es el designio? Ese designio divino. Y el ángel le dice, recíbela en tu casa, a María. Se supone que por medio de este acto, porque José, ¿qué es lo que hace después? Después que despertó, dice que fue obediente. Ese es un versículo, mis hermanos, que a mí me ha dejado pensando bastante, el versículo 24. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Miren, mis hermanos, aquí vemos otro ejemplo de obediencia. El primer ejemplo es María, nuestro modelo de obediencia, pero también José. Y todo esto tenía que pasar para que se cumpliera toda la revelación de los profetas en el Antiguo Testamento, que el Salvador iba a venir de la estirpe de David. Y justamente José, aunque muchos digan, pero él no es el padre legal, no es el padre sanguíneo, pero por obra de Dios, por esa gracia,
José del linaje de David resulta ser el padre adoptivo de Jesús, del hijo de María, porque todo esto pues ya estaba escrito. Y con esa aceptación y con esa obediencia de José, es como vemos que se confirma ese plan de Dios, esa historia de amor que desde el inicio les decía, ¿verdad? Que esta es una historia de amor única e irrepetible, porque ambos, tanto María como José, respetan, escuchan y obedecen ese designio divino del Señor de que ellos fueran los padres del Salvador. Y es ahí como esta figura paterna es tan importante, mis hermanos, especialmente para los varones, cuando muchas veces se sienten tal vez a un lado, cuando se sienten ellos menos importantes, cuando se sienten ellos relegados. Veamos aquí esta figura tan importante. Imaginémonos si José hubiera dicho no, o sea, no hubiera hecho caso a esa revelación que tuvo y siempre hubiera abandonado a María. ¿Cómo hubiera sido eso? Es una madre soltera como hoy tantas veces vemos, lamentablemente. Y cuando hay hombres que en lugar de hacerse responsable le piden a la mujer que no tenga al hijo. Este pasaje bíblico, mis hermanos, debe motivarnos a mucha reflexión y especialmente desde el punto de vista de la paternidad, pero la paternidad responsable. Porque veamos, esta paternidad de José es una paternidad asumida con amor, asumida con valentía. Porque él, me imagino, no sabía todo lo que iba a pasar después, todo lo que él y María iban a pasar. Toda esa persecución que tuvieron, bueno, y desde el momento del embarazo, después cuando tuvieron que salir del pueblo donde vivían para irse a empadronar, y todo eso que ya vendrá en las otras reflexiones para meditar. La verdad que es muy hermoso este versículo 24, mis hermanos, de esa obediencia y ese ejemplo que nos da José, que ya no se retiró, que él decía también adelante en otro versículo, que José era un hombre bueno y que cumplió el mandato de Jesús. Entonces, hoy, mis hermanos varones, yo les animo a reflexionar más sobre esta figura paterna de José, pero también a pedir, porque ya sabemos que con estos tiempos, del pasar de los tiempos, José ha tomado una figura muy importante en la iglesia. Y ya hubo un año que la iglesia lo proclamó como un año de San José, donde también él es un gran intercesor, y especialmente para los hombres, para que puedan ellos cumplir responsablemente con esa función de jefes del hogar. Es así como hoy este pasaje bíblico nos debe motivar a ver a ese José como una figura importante, como un ejemplo a seguir, como un ejemplo de paternidad. Creo que esta es una de las reflexiones. Hemos hablado mucho de María, mis hermanos, pero hoy la figura que sobresale y la figura que me gustaría dejar en reflexión en la mente de todos es esa figura de José. Y ponernos en su lugar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano varón? Mientras sabía que también María sufría en silencio, porque también ella sabía si la reacción de José era negativa, lo que le esperaba. Ese desprestigio, esa difamación, esa tortura y esa penalidad, ese castigo que iba a sufrir ella, morir apedreada.
Pero vemos ahí ese ejemplo maravilloso de ese hombre bueno que después de debatirse en tremendas dudas y tener esa batalla interna, él pudo escuchar el mensaje de Dios a través del ángel. Él pudo discernir, él pudo decidir y él supo obedecer y ya no denunciar a su esposa de adúltera. Porque no había forma de probarlo, mis hermanos. No había forma, solo creer. Y por eso, mis hermanos, que la fe nuestra hoy en ese Dios que no vemos es solo creer en lo que no vemos. Así, a ejemplo de San José, hoy nosotros también creemos en esa palabra, hoy creemos en esa salvación. Y todo esto, mis hermanos, toda esta historia de José, toda esta historia de María, forma parte de ese gran misterio de la historia humana, de esa gran historia de amor. Que imaginémonos qué hubiera pasado si José hubiera dicho que no. Hermoso este pasaje bíblico, mis hermanos. Yo les invito a que lo vuelvan a leer, que lo vuelvan a degustar, que lo vuelvan a reflexionar. Este va a ser nuestro pasaje bíblico del próximo domingo, cuarto domingo de Adviento, y que a mí personalmente me ha llenado de mucha emoción, de mucha reflexión, y doy gracias a Dios por haberme permitido hoy trasladar este mensaje tan hermoso de esta porción de la Biblia de Mateo 1, 18 al 24. Vamos a terminar, mis amados hermanos, este momento mariano con nuestra oración de consagración. Vamos a repetir todos nuestro nombre. Yo, Irma Citalán, pecadora arrepentida, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, las promesas de mi bautismo. Renuncio a Satanás y decido seguir a Jesucristo aún más de cerca que nunca. María, te doy mi corazón. Enciéndelo, por favor, con el amor por Jesús. Hazlo siempre atento a su ardiente sed de amor y de almas. Guarda mi corazón en tu corazón purísimo, para que pueda amar a Jesús y a los miembros de su cuerpo con tu mismo amor perfecto. María, me entrego totalmente a ti, mi cuerpo y alma, mis bienes interiores y exteriores, e incluso el valor de todas mis buenas acciones. Haz de mí, por favor, de todo lo que soy y tengo, lo que más te agrade. Permíteme ser un instrumento digno en tus manos inmaculadas y misericordiosas para rendirle el mayor homenaje posible a Dios. Si me caigo, por favor, dirígeme nuevamente a Jesús. Lávame en la sangre y agua que brotan de su costado traspasado y ayúdame a no perder nunca la confianza en esta fuente de amor y misericordia. Contigo, oh Madre Inmaculada, tú que siempre haces la voluntad de Dios, me uno a la consagración perfecta de Jesús mientras se ofrece en el Espíritu al Padre por la vida del mundo. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios, mis hermanos, si es su santa y divina voluntad, nos escuchamos el próximo lunes en este momento mariano de reflexión en este tiempo de Adviento. Dios les bendiga, paz y bien.